Espero per continuar esto bueno proceso. Después, Ferrero por fin sacó a la luz lo que el padre de Alcaraz tramaba a sus espaldas, justo cuando él le aseguraba títulos de Grand Slam al joven tenista. 7 años, 6 trofeos y una estrategia tejida en la sombra. Hoy, Ferrero paga los platos rotos. Esta semana volvió al ojo del huracán por rumores falsos sobre el yate de Alcaraz. Se vio obligado a publicar un comunicado de urgencia para limpiar su imagen. Medio año después de su salida, continúa atrapado en conflictos ajenos que nunca buscó. Hace días anunció que entrenará cara a cara a Sinner, su mayor rival, el jugador esculpido precisamente para destronar a Alcaraz. No fue una declaración cualquiera, es la voz de un profesional que ya no tiene nada que esconder ni proteger. En plena transmisión en directo, Ferrero no se guardó nada. Dijo que la familia y el entorno pudieron haber influido. Un dardo silencioso que lo explica todo. Si quieres saber qué ocurría de verdad en el vestuario mientras caían los trofeos y mandaba el silencio, suscríbete ahora mismo. Hoy destapamos la verdad. 7 años de trabajo, 6 grandes campeonatos y un padre que ya había escrito el destino final de esta historia. Aquella frase de Ferrero en televisión, apuntando a que la familia y el entorno pudieron haber influido, no fue un desliz. Fue el golpe más frío y calculado de este drama. Hablamos del hombre que dedicó 7 años enteros a construir el imperio más joven de la historia del tenis, quien ahora revelaba ante las cámaras que los más cercanos a su pupilo le estaban armando un camino a sus espaldas, cerrándole la puerta. No tuvo que gritarlo, bastó con ese dardo. Tirando del hilo, todo comenzó mucho antes de diciembre de 2025, de las disputas contractuales y de aquel ultimátum de 48 horas. El origen real se esconde en el Palmar, en Murcia, la tierra de Carlos Alcaraz. Allí, su padre diseñaba en la sombra un proyecto deportivo propio muy ambicioso. El padre del tenista apuntaba a gran estrella española, pero las limitaciones económicas frenaron su carrera, obligándolo a abandonar su propio sueño profesional. Mucho después, descubrió el inmenso talento de su hijo y lo vio coronarse en la cima mundial. Ahí decretó que el círculo íntimo del joven debía ser estrictamente familiar. Quería evitar los traslados a Villena, a 100 kilómetros de allí. Por eso la academia que el padre levantó en el Palmar no surgió de la nada. Se fue planeando en secreto mientras Ferrero se dejaba la piel en cada entrenamiento, mientras recorrían el circuito de Grand Slam, proyectando la imagen de un equipo totalmente invencible. El padre construía una vía de escape, unas instalaciones propias para entrenar en casa, rodeado únicamente de su gente de confianza. Pero Ferrero detectó la amenaza. O tal vez se dio cuenta demasiado tarde de lo que se avecinaba. En aquella recordada entrevista navideña con Marca, Ferrero admitió que el equipo de Carlos miraba por el tenista, mientras que él debía cuidar de lo suyo. Puede sonar a diplomacia pura, pero al leer entre líneas se dibuja una guerra interna entre dos bandos con intereses opuestos compartiendo palco. Dos fuerzas enfrentadas, tirando de la cuerda mucho antes de que estallara el escándalo en los medios de comunicación. El primer choque visible ocurrió en febrero de 2023, cuando Ferrero optó por no viajar a la gira de tierra en Sudamérica. Le cedió el mando a Antonio Martínez Cascales. Carlos viajó a Buenos Aires y Río de Janeiro sin su entrenador y acabó ganando en Argentina. En apariencia todo marchaba excelente, pero de puertas para adentro, esa sonada ausencia provocó un fuerte enfrentamiento entre Ferrero y el padre de la estrella. No hablamos de un cruce cualquiera, fue una pelea feroz sacada a la luz por la revista Clay que nadie desmintió. La raíz no era ese viaje, sino una conducta recurrente. Ferrero quería proteger su tiempo, su academia de Villena y su vida familiar al margen del circuito profesional. Pero el padre le exigía una entrega total. Pretendía que el entrenador jefe acompañara a su hijo de día y de noche. Cuando Ferrero faltaba, el equipo se reestructuraba, y esa figura suplente comenzó a acaparar un protagonismo desmedido en el núcleo duro. En 2024, Alcaraz ya pasaba gran parte de su tiempo ejercitándose en las canchas de El Palmar. Decían que quería estar cerca de los suyos, pero técnicamente el control cambiaba de manos. La sede de Ferrero en Villena estaba a 1 hora por carretera. Ese viaje de ida y vuelta se convirtió en un incordio para la familia, más aún teniendo lista la nueva base de entrenamientos en su propia localidad. En octubre de 2025 se consumó el desastre en París. Alcaraz se despidió en primera ronda, un golpe tremendo previo al torneo de maestros.
Justo cuando el grupo debía unirse para planificar la cita de Turín, Ferrero prefirió hacer el equipaje y marcharse a casa. Ese plantón causó una honda sorpresa y malestar entre la familia y el entorno más cercano del jugador. El periódico La Verdad de Murcia reveló, según testimonios del círculo familiar, que el enfado con el preparador por su huida de París fue gigantesco. Aquel desplante rompió el vínculo definitivamente. En noviembre, Alcaraz jugó en Turín y de cara a la prensa, la relación parecía marchar sin problemas. Ferrero ocupó su sitio en el palco y el tenista llegó a la final. El propio técnico admitió a Marca que entonces daba por hecha su renovación para 2026. Había planificado ya la preparación física y el viaje a Melbourne. No albergaba sospechas. Sin embargo, el sábado 13 de diciembre le llegó la oferta sin aviso previo. Un texto frío con una fecha límite innegociable. Firmar antes del lunes por la mañana. 48 horas para renovar o salir, cuando el contrato anterior ya había expirado. Tras 15 días de total silencio, los asesores legales de Alcaraz mandaron ese borrador definitivo, sin margen de negociación ni reuniones presenciales. Ferrero lo rechazó. Las nuevas condiciones reducían drásticamente sus ganancias, aunque Ferrero insistió en que el tema económico no causó la ruptura. El verdadero detonante del desacuerdo fueron ciertas cláusulas que él mismo describió como ajenas al ámbito deportivo. Se trataba de exigencias anexas al papel que no tenían relación con el trabajo en pista ni con el propio tenis. Nunca desveló en público el contenido de esas cláusulas, pero sí confirmó que eran inaceptables. Piensen en lo que supone meter exigencias extradeportivas en el contrato de un entrenador de tenis profesional. En resumen, alguien del entorno del jugador quería ponerle límites a Juan Carlos Ferrero mucho más allá de la pista de tenis. Querían dominar aspectos de la relación que nada tenían que ver con ganar partidos. Semejante exigencia no se redacta por azar. Había una clara intención detrás. Intentaban mermar la autoridad de Ferrero sobre Alcaraz y querían dejar esa limitación bien firmada sobre el papel. El técnico confesó al diario Marca que las tensiones se habrían arreglado hablando cara a cara, pero ese reencuentro sincero nunca llegó a producirse. El contrato definitivo llegó, el plazo límite expiró y 4 días más tarde, el 17 de diciembre de 2025, lanzaron el bombazo en redes sociales. El mundo del tenis se quedó completamente helado. Carlos Alcaraz venía de ganar 8 títulos en 2025, sumando a su palmarés Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos. Terminó aquella temporada liderando el ranking mundial. Él y Ferrero recibieron de la ATP el premio a mejores entrenadores del año, solo 6 días antes de romper su alianza. 6 días. Quienes los premiaban un martes, confirmaban su separación profesional justo al martes siguiente. Es evidente que la ruptura se había planeado mucho antes de aquella gala de premios. Kiko Navarro, el primer formador de Carlos, confesó esa tarde en Radio Nacional que no creía que el chaval tomara esa decisión, sugiriendo que quienes la tomaron tendrían sus razones. Aunque cuidó al extremo sus palabras, la acusación apuntaba de forma directa a un solo culpable. Tony Nadal reaccionó de inmediato, afirmando que le resultaba difícil creer que ocurriera algo en el equipo sin el visto bueno de Carlos. Su dardo apuntaba a la madurez. Un número 1 del tenis mundial con 22 años no puede comportarse como un testigo mudo en su propio equipo de trabajo. Y la verdad es que ambos tenían parte de razón, haciendo que este conflicto resulte sumamente incómodo. Atando cabos por lo que dice Ferrero, parece claro que Carlos no ideó la ruptura, aunque tampoco hizo el menor esfuerzo para intentar evitarla. En el momento en que se presentó ese polémico contrato de 48 horas de plazo, Carlos no se dignó a descolgar el teléfono para llamar a su entrenador. Evitó buscar a quien consideraba su segundo padre para mirarlo de frente y pedirle por favor que no abandonara el barco. El entorno manejó todo el papeleo, ese grupo de personas que su padre introdujo con mucho cuidado a lo largo de las temporadas. Ferrero admitió abiertamente en el podcast El Cafelito, allá por marzo de 2026, que Carlos no fue quien tomó la decisión definitiva. Reveló que el concepto de disciplina de Carlos colisiona con el suyo, trayendo a colación un fragmento del documental de Netflix titulado A mi manera, que le hizo cuestionarse si el tenista, con semejante mentalidad, lograría ser el mejor de la historia. Esto no es el típico reproche de un técnico despechado. Hablamos de la cruda valoración de un profesional que lo vio entrenar cada día durante 7 años y conocía al detalle su verdadero potencial. Los caminos del padre y de Ferrero
Iban a chocar tarde o temprano. Juan Carlos demandaba orden estricto, compromiso total y una disciplina militar de trabajo. El padre optaba por la calidez del hogar, entrenos en casa y una vida ordinaria para su hijo. Quería que viajase a Ibiza al perder en Roland Garros, viese la Fórmula 1 y desconectara de la competición. Ningún enfoque es incorrecto de por sí, pero eran imposibles de conciliar si persigues la gloria y la leyenda que el entrenador proyectaba para él. Justo en este punto surge el detalle que prueba que la estrategia paterna se gestaba mucho antes de lo que intentan hacernos creer. El periodista José Morrón reveló en Punto de Break que los allegados de Alcaraz ya contactaron con Andy Murray para reemplazar al entrenador a mediados de 2024. Ocurrió mucho antes de las sospechas de divorcio, de los desacuerdos contractuales o del sonado feo que le hicieron en el Masters de París. Mientras Ferrero seguía viajando a los torneos, posando en las fotos oficiales y siendo aplaudido como el artífice del triunfo, ya le buscaban relevo a traición. Al final terminó enterándose, como suele ocurrir, uniendo cabos sueltos a toro pasado debido a los incómodos silencios y vacíos que se habían generado. En marzo de 2026, Ferrero reconoció que había dejado de seguir a Carlos en redes sociales. Le hacía falta marcar una distancia emocional necesaria. Afirmó que no coincidía con el murciano desde las finales de la ATP en Turín, allá por noviembre de 2025. Intercambiaron algún que otro mensaje, pero nunca mantuvieron una conversación directa desde aquella jornada en que fingían que todo iba viento en popa. Esta semana, un portal italiano manipuló por completo las declaraciones de Ferrero. Se propagaron declaraciones falsas atribuidas a él sobre un supuesto barco de lujo de $9 millones comprado por Alcaraz. Cotilleos sobre pautas de crianza, que el exentrenador nunca dijo, se extendieron de inmediato, por infinidad de portales deportivos en cuestión de horas. El valenciano tuvo que publicar una nota oficial de desmentido absoluto. Ese es su panorama actual. Medio año después de concluir un ciclo de 7 temporadas, le toca lidiar con las consecuencias y aguantar que utilicen su figura para generar clics sobre un tenista al que ya no entrena. Por si fuera poco, recientemente reconoció que vería con muy buenos ojos entrenar a Jannik Sinner. Admitió que resultaría una experiencia espectacular. Su tono delataba un respeto tremendo por la disciplina de Sinner. Era el lamento de quien aprecia en un rival las cualidades que tanto luchó por inculcar a Carlos. Mientras tanto, Carlos pasa las horas en su domicilio recuperando la movilidad de su muñeca derecha. Se ha quedado fuera de Roland Garros por completo. Tampoco estará presente en las pistas de Wimbledon. El tenista precoz que completó el Grand Slam al conquistar Australia en 2026, hoy contempla el circuito desde la grada. Samuel López ha asumido el liderazgo del equipo. Su padre optó por encontrar el sustituto ideal dentro de la propia estructura técnica de Ferrero. Se olvidaron de Murray y de grandes reclamos mediáticos. Colocaron a un hombre de confianza para simular normalidad, con el sutil matiz de que ahora las riendas las lleva enteramente la familia. Todo se ejecutó fríamente. Así se vivió desde dentro. Ferrero levantó aquella academia de tenis con sus propias manos. Ferrero esculpió al tenista. Pero al llegar la hora de la verdad, el padre usó esos cimientos para desplazarlo y dejarlo fuera. Todo pasaba en la sombra, a sus espaldas. No hablamos de una conspiración de película. Fue un golpe silencioso y demoledor, un lento traspaso de poder en el cuerpo técnico, una estrategia de años, de un padre convencido de que la familia debía controlar el destino de su hijo. Ferrero lo destapó en vivo con solo 4 palabras frente a las cámaras familia y entorno. No le hizo falta añadir nada más. Si esta historia te ha abierto los ojos, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para no perderte nada. La travesía de Alcaraz en este 2026, su lesión, el regreso y la gran duda de si las advertencias de Ferrero terminarán cumpliéndose, es ahora más crucial que nunca. Y te traeremos cada novedad al instante. Así de claro.